Apocalipsis 21:8, sí, porque eso fue lo que enseñamos en la clase pasada. Bueno, entonces sería el 9. Apocalipsis 21:9. Bueno, vamos a leer para ir avanzando ya. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, clara como el cristal. Dice el versículo 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Ok, entonces dice que el muro, aquí está describiendo la Nueva Jerusalén, ¿verdad? El lugar donde nosotros vamos a estar allá en el cielo y que después se va a establecer aquí en la tierra para siempre, en la nueva tierra, en la nueva tierra. Entonces dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea que en cada puerta de la Nueva Jerusalén está escrito el nombre de las tribus de Israel. Ahora, hay una cosa que se cree, y es que pasa lo siguiente, ¿verdad? Como hubo un tiempo en el que las tribus se dispersaron por todo el mundo. Entonces, ahorita en el mundo hay muchos descendientes de judíos que crecieron como gentiles, pero que realmente son parte de las 12 tribus de Israel. Entonces, y aquí va, ¿verdad? Ahí es donde aplica una parte de la Biblia que dice que cuando todos nos vayamos al cielo, cuando todos estemos ahí, ya no va a haber esposo, esposa, padre, hijo, hija, no va a haber madre, no va a haber ningún tipo de este tipo de relaciones que tenemos ahora acá, sino que todos vamos a ser como ángeles, o sea, todos vamos a ser, ya no va a haber un vínculo familiar, sino que va a haber un vínculo espiritual. Entonces, si cada puerta tiene el nombre de una tribu, me imagino yo, que si usted es de la tribu de Judá y su esposo es de la tribu de ¿cuál otra tribu hay? De Leví, vamos a decir así. Uno es de Judá y el otro es de Leví. Entonces, la esposa se va a ir a entrar por la tribu de Judá y el esposo por la tribu de Leví. Probablemente estén en un grupo, probablemente estén en grupos, o probablemente todos seamos un solo grupo. Pero sí, ya no nos vamos a conocer como nos conocíamos acá. O sea, eso, y yo quiero que preste atención a esto. Eso es algo así como que, ya no voy a decir encina, ¿te acuerdas cuando estábamos en la tierra? Junior, ¿te acuerdas cuando estábamos en la clase? Hermana Rosita, ¿se acuerda cuando estábamos en la videollamada? Eso no va a haber. Para nosotros ya no va a haber un pasado. Fíjense que eso es otra cosa. Aquí, en el reino, mis amados, no, no vivimos contando el pasado. En una familia normal, en un núcleo familiar normal, en un grupo colectivo, los alcohólicos anónimos, no sé, un club social X, ¿verdad? La gente a los clubes sociales van y hablan de su pasado. ¿Tienen amigos?
y con sus amigos hablan del pasado. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner a Junior. Junior está ahí en Estados Unidos y de repente se le aparece un amigo de ahí de Huachapán, de ahí de Achapuco, donde él vivía. Seguramente el amigo le va a decir, ¿te acordás cuando vivías acá? ¿Ah? Y le va a empezar a sacar historias de cuando Junior vivía en Aguachapán, o la hermana Rosita. Se encuentra con amistad de aquí de El Salvador, y le dice, Rosita, ¿se acuerda cuando vivía en El Salvador? ¿Se acuerda de los tamales que comíamos? ¿O cómo nos iba en la ciudad cuando íbamos a comprar esto? Los panes, cosas del pasado. Ese es el mundo. O Encina, ¿eh? Encina, tal vez se acuerda algún amigo del trabajo, de algún lugar en el que estuvo, o alguna amiga de la infancia, alguna amiga de su juventud, y le va a preguntar o le va a decir y le va a recordar, Encina, ¿te acuerdas cómo era yo en el colegio? ¿O te acuerdas cómo éramos en el colegio? Éramos buenas amigas y qué pasó con nuestra amistad, nos distanciamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el mundo siempre va a traer al presente el pasado suyo, el pasado de su familia, el pasado de su trabajo o de lo que usted hacía. Pero encima, si yo te conocí y que tú no tenías dinero, no tenías casa, y cómo lograste esto, ¿te acuerdas cuando estabas en esa situación económica, etcétera, etcétera? O Junior, ¿verdad? Junior, pero ¿cómo es posible que ahora tú tengas una troca si yo te conocí cuando apenas andabas en guaraches y andabas enlodado, etcétera, etcétera? El mundo, escuchen, el mundo siempre va a querer traer al presente el pasado para destruir su futuro y su presente. Ese es el objetivo. Entonces, mis amados, en el reino de los cielos, y si usted está ahora en el reino de los cielos, no tiene que hablar de su pasado. No tiene que traer al presente su pasado. ¿Por qué? Porque su pasado ya está cubierto, se supone que usted declaró todo, ¿verdad? Cuando usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador y antes de que usted se bautizara, se supone que usted confesó todo su pasado. Entonces, todo su pasado se supone que ya está cubierto con la sangre de Jesucristo. El único que va a traer al presente, escuche bien, el único que va a traer al presente o va a querer desenterrar su pasado es Satanás. Así. Entonces, mis amados, cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, ahí no vamos a ir a hablar del pasado, porque ya no va a haber un pasado del cual hablar. ¿Por qué? Porque el pasado puede revivir en ese tiempo sentimientos que van a dar a luz en su vida, cosas que no son del reino, que lo van a bajar de la vibración o lo van a sacar del espíritu en el cual está. ¿Entienden? Sí, gloria a Dios. Andar en el espíritu es andar en paz. Y el enemigo o el mundo va a querer sacarlo de su paz, trayendo al presente su pasado para provocar en usted, para empujarlo, ¿verdad? Darle un empujón a usted y provocar en su mente, en su corazón, un movimiento de sentimientos, depresión, angustia, zozobra, persecución, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos sentimientos lo van a sacar a usted de su estado espiritual, de su paz que usted tiene. Y ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es que él vino a matar, robar y destruir. A eso vino, a matar, robar y destruir. Entonces, con un pensamiento del pasado, puede provocar en su presente que debido al poder que usted tiene, usted dé a luz algo beneficioso para él
pero no para usted. ¿Entienden? El propósito es moverlo de su estado normal, de su estado espiritual, a través de los sentimientos, trayendo al presente el pasado. Puede ser que digan algo del pasado para enojarlo, para sacarlo de sus casillas, para provocar tristeza, para provocar soledad en su vida, etcétera, etcétera. Culpabilidad, así es, culpabilidad. El enemigo usa mucho la culpabilidad. Culpabilidad, tantas cosas, ¿verdad? Que pueden hacer que su presente sea arruinado por su pasado. Pasado que ya está cubierto bajo la sangre de Cristo y que no debería de ser mencionado en el presente. Por eso es que manda Pablo a que nosotros renovemos nuestra mente y que hablemos entre nosotros con cantos, himnos, salmos y cánticos espirituales. A eso nos manda, para no hablar más del pasado. Yo me imagino que Pablo se dio cuenta de eso porque la gente lo conocía por ser un perseguidor de cristianos y él se hizo una fama, ¿verdad? Entonces, el enemigo siempre sacaba a luz su pasado para destruir su presente y su futuro. Amén. Bueno, continuamos. Entonces dice que cada puerta va a tener un nombre, ¿verdad? Cada puerta va a tener un nombre de una tribu. Después dice, más adelante, en el versículo 13, dice que al oriente tiene 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿por qué será que los 12 cimientos tienen el nombre de cada uno de los 12 apóstoles de Jesucristo? Que serían los primeros, ¿verdad? Ahora, la razón, mis amados, es porque fueron los primeros discípulos y fueron las personas que se encargaron de pasar la palabra a nosotros. Acordémonos que ya Yeshua se había ido y dejó la responsabilidad de lo que estamos hablando ahorita, dejó la responsabilidad de lo que estamos enseñando ahorita a estas 12 personas, a Pedro, a Jacobo, a Juan. Están los apóstoles del Cordero y están los apóstoles postreros, que serían los actuales, y los que surgieron después de los primeros apóstoles, que serían, entre ellos Pablo, ¿verdad? De los 12 apóstoles, entre ellos estaría también Pablo. Continuamos, porque ya se acerca lo que le voy a preguntar. Y dice, el versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces dice que el que hablaba con él tenía una caña o algo para medir, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces, ¿qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es una ciudad. Eso es lo que es la Nueva Jerusalén. Aquí lo describe. Continuamos. Y dice, Junior no puede responder a la pregunta que voy a hacer porque Junior ya sabe la respuesta. Ya se estaba riendo, Junior. Junior no puede contestar. Esta pregunta va para todos los demás, menos para Junior, porque ya sabe la respuesta. Bueno, dice, ¿verdad? Que la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Está describiendo, ¿verdad? Está describiendo cómo es la ciudad, la altura, la anchura,
Está describiendo de qué está hecha. Dice más adelante, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Ahí está hablando de, ese es el nombre de las piedras preciosas con el cual está construido, ¿ah? Los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y dice el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ok, ahí describió Juan cómo es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ahora, les voy a hacer la pregunta y le van a quitar el mudo ahí a sus micrófonos para que me puedan responder. Y la pregunta es la siguiente. ¿Me pueden describir ustedes cómo es la Nueva Jerusalén? ¿Cómo se imaginan ustedes que es? De acuerdo a lo que ya leímos, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que es? Descríbala en sus propias palabras. De acuerdo a lo que ya leímos. ¿Cómo es la Nueva Jerusalén? Esa es la pregunta, bien fácil. El que ya está listo para la respuesta le quita ahí el mute para que dé la respuesta. Bueno, quiero agregar una cosa. Ahí dice que la medida de la Nueva Jerusalén es de 12.000 estadios, ¿verdad? Y 12.000 estadios, les voy a ayudar, les voy a dar ahorita. 12.000 estadios, mis amados, equivale a 2.160 kilómetros. Ese es el tamaño de la Nueva Jerusalén. 2.160 kilómetros. 2.160 kilómetros equivale como a 1.100 millas, creo yo. Ese es el tamaño de la Nueva Jerusalén. 1.100 millas o 2.160 kilómetros. Eso es lo que vamos a ver descender del cielo. Así que o sea, es lo que se va a ver descender del cielo, porque supone que nosotros vamos a estar ahí, ¿verdad? Entonces es algo imperdible, es algo que todo mundo va a ver. Todo mundo, todo el que esté en la tierra va a poder verla. Eso es algo imperdible. Entonces, Encina, adelante. No, no tengan miedo, no tengan pena, no es algo así como que... Parece una nave. Sí, sí, así es. Parece una nave, no sé. Algo así, ¿no? Sí, No sé. pero algo más, una descripción de cómo te imaginas tú que puede ser. No sé, me da esa sensación si la vamos a ver todos, tal. No lo sé, realmente. Yo primero pensaba que era como una dimensión, ¿no? En la que entrabas. Ajá, Pero, ¿no? Pero claro, si los que están aquí la van a ver, ¿no? ajá, Ya es otra cosa. ajá. Ya es como, no sé. No sé explicarlo, la verdad. No sé explicarlo. Ok, está bien. Excelente, excelente. Ahí, hermano Sotero, hermana Rosita. Adelante, hermano Sotero. Gracias, Encina. Muchas gracias. Gracias. Sí, si se habla de la Nueva Jerusalén, eh, sería más grande que Israel, ¿verdad? Sí. Entonces creo que si son 2.160 kilómetros Ajá. de que Israel, yo creo que estaríamos felices llegar allá.
Serían mis palabras. Ok, muy bien. Gracias, hermano Sotero. Gracias. Hermana Rosita. Está bien. Ay, yo no tengo ni la menor idea de cómo para El celular. explicarme, porque tal vez voy a decir algo que no va a dar con lo que No, nosotros no estamos importa, no diciendo. importa, hermana Rosita, porque aquí estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, entonces no hay algo así como que ahorita hay una respuesta correcta. Ahorita no hay una respuesta correcta, pero sí me interesa que usted dé su perspectiva de cómo usted cree que es. ¿Entiende? Felices allá. Bueno, hablaba de las 12 puertas, que cada puerta es una perla, ¿verdad? Sí, Entonces, como le dijera ayer, son dos perlas. Son una, puede hacer cada perla, puede ser de cada apóstol, que puede ser una puerta sagrada donde nosotros vamos a llegar. Bueno, allí, solo eso le puedo decir, ¿verdad? ajá, ok, está bien. Néstor y Melanie, gracias, hermana Rosita. Gracias, hermana Rosita. Amén. Ahora usted, niña. Ajá. La figura va a ser como suya, como con oro. Ajá. Y también va a ser un suya que no muy grande, pero también no muy pequeño. Ajá. Muy bien. ¿Algo más? No, ok. Muy bien. Excelente, Néstor. Gracias. Gracias, hijo. Melanie. No. Melanie, no. No. Ok. Bueno. No sé, sinceramente. Abraham No Melquisedec. sé, como un cuadrado. Ajá. No sé. Ok. Un cubo de oro que se No, puede- niña. No. Ya sabía la respuesta. Así no se vale. Bueno, los que ya saben la respuesta, sí no se vale. Bueno, miren. Ya Valeria dijo la respuesta, pero eso no se vale. Miren. Es que Valeria sí estuvo en esa clase, ¿verdad? Sí, Valeria estaba grandecita y entendía y estuvo en esa clase, sí. En todas las clases estuvo, es cierto. Bueno, ¿no viste cuando dije que no se valía así la verdad? La respuesta. Bueno, vamos, miren. Primero, ¿verdad? Eh, de acuerdo a Google, porque yo le puse cuál es la distancia entre El Salvador y Estados Unidos, pero se me fue bien arriba. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar esto y le voy a preguntar cuál es la distancia entre El Salvador y Texas. ¿Cuál es la distancia entre El Salvador y Texas? No dice, esperen, solo voy a tener que escribir. Distancia del Salvador a Texas. Ajá, ok. Bueno, la distancia entre El Salvador, desde El Salvador a Houston, es de 3.068 kilómetros. Esa es la distancia. Entonces estábamos diciendo que que el terreno, ¿verdad? O que el tamaño de la Nueva Jerusalén es de 2.160 kilómetros. Yo lo estoy haciendo para que tengamos más o menos, ¿verdad? Una idea de la magnitud. La magnitud ajá. A ver, ¿a cuánto será? ¿Cuál es el territorio del estado de Chiapas? Chiapas tiene un área de 73.311 No, kilómetros cuadrados. 73.000. No sería 2, 4, 6.
2, 4, 6, 8.000 kilómetros cuadrados. No, es muy grande todavía, ¿verdad? Entonces, espérenme, solamente para tener una idea, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la distancia entre la frontera con Guatemala y la frontera con Honduras? No, 253 kilómetros no, está muy pequeño. Miren, pero sí, definitivamente, para no alargar esto, el tamaño de la Nueva Jerusalén sí es más grande que El Salvador. ¿Cuánto era el tamaño? 2.160 kilómetros. O sea, la Nueva Jerusalén es algo inmenso, mis amados. Es algo que equivale y que va a descender del cielo y equivale a 2.160 kilómetros. Ahora, yo les pregunté que cómo ustedes creían, ¿verdad? Se imaginaban que era la Nueva Jerusalén. Porque, pues, cuando uno, en el caso de aquí, ¿verdad? Cuando uno le dice en Estados Unidos, aquí en El Salvador, y nunca ha ido a Estados Unidos, y cuando uno le dice en Estados Unidos, lo que uno se imagina es los edificios de Nueva York, ¿verdad? Uno se imagina los edificios de Nueva York, porque eso es lo que muestran aquí en las películas o en cualquier cosa. Cuando le hablan de México, uno pues lo que se imagina es tacos, nopales, mariachi, charros, todo eso. En el caso de aquí, de Latinoamérica o de aquí de El Salvador, o en mi caso, cuando la primera vez yo escuché España, la primera vez yo oí España, yo me imaginaba toreros, yo me imaginaba, ¿cómo se llama? Gitanos, me imaginaba personas así con sombrerito, ajá, así, bailando con unas cositas aquí, ¡ole! Ta, 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 ta. Eso es lo que yo me imaginaba. Pero ya conociendo a personas de España, que yo nunca he ido a España, ¿verdad? Pero ya conociéndolo, no todos son, ¡ole! No todos son así. Sí, Papi. no todos tienen no todos conocen de los toreros, no todos tienen esa cultura que presentan incluso en las películas, ¿verdad? Quiere hablar Encina, adelante Encina, habla. En Andalucía más, en una zona de España será más ese tipo de cosas, pero en el resto nada que ver. Va por zonas. Ajá. Pero bueno, toros en todas las ciudades de España hay plazas de toros. Algunas ya las han hecho centros comerciales porque lo ven mal, lo del torero, lo de torear animales. Ah, Entonces, pero hay ciertas políticas que quieren que se siga con el tema toreo ajá. y ciertas políticas no quieren. Tienen ahí a Mm, favor o en contra de los toros, del maltrato animal y esas cosas. sí, sí, sí. Ok, gracias. Entonces, Gracias, Encina. Sí, pero ves, eso es lo que uno se imagina. Y eso es lo que me imaginé. Y en el caso de México, ¿verdad? Uno se imagina o uno cree que hay mariachis por todos lados. Sí, es cierto, dice Karina. Sí, o que todos los mexicanos, ¿verdad? Son mariachis, pero no es así. Entonces, igual acá, igual acá. Muchas personas tienen, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, tienen una expectativa, ¿verdad? De cómo va a ser la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ahorita, ya habiendo dicho esta descripción, les voy a decir cómo es, porque una cosa es la expectativa que usted tiene, igual que la expectativa que les acabo de decir, y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Entonces, miren, aquí lo describe, y como dijo Valeria, ¿verdad? Y como ya sabe Junior, como dijo Valerita, la Nueva Jerusalén, mis amados, es un cubo. Esa es la forma. Es un cubo. Ajá. Ahí lo dice. Dice que la ciudad sea establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. O sea, lo largo es igual a lo ancho y a lo alto. Y dice, y en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. La longitud, la anchura y la altura son iguales. Entonces, ahí está describiendo, Juan, nos está describiendo que
la nueva Jerusalén es un cubo. Fíjense que cuando dábamos por primera vez esta clase, hubieron personas que describieron la nueva Jerusalén como que si era el castillo de Disney. Descendiendo. Así, como que si era el castillo de Disney descendiendo del cielo, porque ellos así se lo imaginaban. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir. Una cosa es lo que usted se imagina, una cosa es lo que uno cree respecto a Dios. Y yo quiero que, por favor, reciba esto que le estoy diciendo porque le va a ayudar. Le va a ayudar a crecer, a madurar y a entender realmente cómo es Dios, porque una cosa, mis amados, es cómo usted se imagina que es ser cristiano y otra cosa es que usted aprenda desde Dios cómo ser cristiano. Una cosa es que usted se imagine cómo es la Nueva Jerusalén y otra cosa es que usted aprenda y sepa realmente cómo es. ¿Sabe por qué? Porque su expectativa va a crear una realidad en su vida. Y si su expectativa era que la Nueva Jerusalén era como un castillo de Disney, cuando usted vea la verdadera Jerusalén, no le va a gustar. No se va a sentir cómodo. Va a destruir sus expectativas con respecto a eso. Por ejemplo, un ejemplo. Mucha gente cree que ser evangélico o cristiano es seguir siendo igual de mundano y de pagano. Esa es la expectativa, eso es lo que el mundo cree. Entonces, cuando se le dice a la persona, se le enseña a la persona que ser un verdadero cristiano o ser un verdadero, pero 2160 metros son 2 kilómetros. Entonces, son 2160 kilómetros, no metros, se dice metros. Entonces, cuando se le enseña a una persona cómo realmente ser cristiano, se devorona su mundo, porque no era lo que esperaba que fuera. Cuando una persona se le dice, mire, ser cristiano realmente no es que usted va a venir aquí y va a seguir siendo el mismo. Ser cristiano es que usted va a apartarse del mundo y va a empezar a santificarse para Dios. Cuando se introduce esa palabra de santificarse, muchas personas empiezan a divagar en su mente porque se ha enseñado que los santos solamente vivían en aquel tiempo de la Gran Inquisición y que los santos ya están muertos o que los santos son estatuillas, que los santos están en una foto, que los santos están en un cuadrito o que son un muñequito de este tamaño o que los santos son un muñequito de 1 metro, pero jamás la gente espera, cree o se imagina que santo es aquel ser humano que se aparta el día de hoy, en el presente, para Dios. Y no que santo es un muñequito en una doctrina o en un edificio X, o que santo es una estampita, ¿verdad? O que santo es un muñequito que le vamos a poder dar vuelta y así va a hacer caso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tantas cositas, ¿verdad? Que son paganería y que se cree que pueden traer resultados. Entonces, un santo, mis amados, un santo puede vivir en la época actual. Una persona puede ser santo en este tiempo y la iglesia, o sea, nosotros, ¿verdad? No una religión, sino que la iglesia, hemos sido llamados a santificarnos, a ser santos para poder ver al santo. O sea, para poder ver al que se ha apartado de todo mal. Entonces, más adelante dice, vamos a seguir leyendo. Bueno, ya sabemos entonces, ¿verdad? Ahora les voy a preguntar, Encina, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? Un cubo. De acuerdo a lo que está escrito, es un cubo, ¿verdad? No es como nosotros nos imaginamos, Sí, sino que es un sí, cubo. sí. Entonces ahora ya su expectativa ya no va a ser la que creían, no va a ser cualquiera, sino que su expectativa va a ser que vamos a ir a vivir a un cubo. Y si es la primera vez que lo oyen, pues mejor. ¿Verdad? Bien, gracias, Encina.
Gracias. Hermana Rosita, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? Bueno, yo no tenía ninguna idea, pero es como un cubo, ¿verdad? Eso, exacto. Gracias, gracias, hermana Rosita. Adelante, hermano Sotero. Sí, hermano. Son 2.160 kilómetros. Sí, Usted dijo un cubo. ajá, Se refiere a cuadrado, sí, correcto. ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Gracias, gracias, muchas gracias. Permítame. Sí. Después voy a dar un testimonio, hermano. Ah, ok, está bien. Gracias. Cuando ya estemos empezando la clase voy a dar un testimonio. Ok, muchas gracias, hermano Sotero. Gracias, le vamos a dar la palabra y me recuerdan. Gracias. Adelante, Néstor o Melanie. Es un cubo. Eso, exacto. Ahora ya todos sabemos que la Nueva Jerusalén es un cubo, ¿verdad? Melanie. Gracias, Néstor. Gloria a Dios. Algunos nunca lo habían oído. Sí. No quiere decir nada, Melanie. Bueno, está bien, Melanie. No, don't worry. Don't worry, Melanie. Don't worry, be happy. Ok, ahora sí, Melquito. Un cubo, ¿verdad? O sea, Valerita ya sabía. la diferencia entre Karina un también ya cubo sabía. cuadrado Y cubo. Junior también ya sabía. Junior estuvo en esa clase. Bueno, gracias, Junior, por no haber dicho ahí. Gracias. Bueno, entonces, ahora ya todos sabemos, aquí, ¿verdad? En esta clase, porque seguramente usted se va a encontrar a alguien. Miren, cuando le salga ahí uno que se la lleva de muy sabio de la Biblia y que le quiere enseñar de la Biblia, hágale esa pregunta. A ver, tú que sabes tanto de la Biblia, que crees que sabes más que yo. ¿Cómo es la Nueva Jerusalén? Descríbemela. Yo le aseguro que esa persona es capaz que le va a decir que es como un castillo de Disney. ¿Así? Porque la mayoría de personas que se la llevan de saber mucho, ni siquiera saben cómo es la Nueva Jerusalén. Así. ¿Saben por qué? Les voy a decir una cosa. Y esta es la razón por la cual muchos no entienden la Biblia. Porque hay mucha gente que lee, pero no entiende, porque los paradigmas de su mente tienen más poder que su entendimiento de lectura. Entonces, cuando usted a la Biblia, dispóngase. A recibir. Dispóngase. No interponga ningún paradigma, no interponga ningún pensamiento, no interponga nada de lo que el mundo le dijo, sino que dispóngase. Dispóngase a lo que está escrito y a reaprender Gloria a Dios. y a desechar lo que el mundo le dijo respecto a la Biblia. Miren, si aquí, por ejemplo, aquí en El Salvador, yo salgo a la calle. Si yo salgo aquí a la calle y entrevisto a 100 personas, 97 o 90 de las personas me van a decir que tienen miedo a leer el Apocalipsis. Sí. Y los que ya lo leyeron dicen que les da miedo. Ahora, en este seminario, mis amados, ya llevamos más de un año estudiando y escudriñando el libro de Apocalipsis y quiero hacerle una pregunta. ¿Le da miedo a usted todo lo que hemos aprendido? ¿Le ha causado miedo, terror, incertidumbre, pánico? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Entonces, no podemos dejarnos llevar por lo que diga la gente de algo que desconocemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Entiende? Sí. No se deje llevar de lo que diga la gente, de algo que usted desconoce. Apréndalo por usted mismo. Amén. Y eso va hasta con las personas. No permita que alguien interrumpa su amistad entre usted y otra persona por la opinión de alguien. Amén. Ah, que fulanito es malo, que fulanito es vengativo. No, aprenda a conocer usted al fulanito. No se deje guiar o engañar por la opinión de una sola persona. Entonces, hablando del Salvador, ¿verdad? Ahora, hablando del mundo, mucha gente no ha leído el Apocalipsis porque les da miedo. ¿Y saben por qué les da miedo? Porque el mundo les enseñó a que le tengan miedo al Apocalipsis. El mundo le enseñó a la gente a que tengan miedo a lo que dice el Apocalipsis. Y miren, yo le voy a decir algo. Hay gente
que se manifiesta, los demonios de la gente se manifiesta con solo ver la Biblia. Yo fui a escuelas aquí en El Salvador y me topé o entramos en comunicación con algunos jóvenes que decían, porque nosotros llevamos Biblias para que ellos leyeran. Entonces algunos jóvenes decían, no, yo no quiero tocar la Biblia porque es peligroso, agarra fuego. Imagínense, algunos en serio lo decían eso. Otros decían, no, es que si yo agarro la Biblia, se va a encender, va a agarrar fuego. Eso es un paradigma que tienen ellos. Esos son los demonios adentro de la persona que no quieren permitir que alguien conozca la verdad, porque eso es lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es la verdad. Entonces, el primer paso o el primer muro que ponen los demonios es que no toquen, que la Biblia es mala, que la Biblia no es buena, que la Biblia le va a hacer un daño. ¿Entienden? Y la realidad pues no es así. Entonces yo le dije a los jóvenes, no va a agarrar fuego, agarrar la Biblia que no va a agarrar fuego. No, es que si yo toco la Biblia le va a caer un rayo aquí. Así, ¿verdad? Tantas cositas que el mundo le mete a la mente de los jóvenes para que no escudriñen la Biblia, para que no lean la Biblia y conozcan la verdad. Y otros porque sus compañeritos iban a ver, no querían. Dice Karina que otros porque les daba pena, porque sus compañeritos iban a ver que abrían la Biblia. Sí, es otra cosa. Fíjense que incluso hay gente que, y eso es paganería también, paganería. Hay gente que tiene una Biblia, pero la meten abajo de la cama, como protección, como un amuleto. Hay otras personas que meten la Biblia abajo de la almohada o tienen una Biblia abierta en su cuarto, porque eso va a ahuyentar a los malos espíritus, a la brujería, hechicería, como que si fuera un amuleto. Eso es un paradigma aquí en Latinoamérica, quiero decirles. Mucha gente usa eso. Ahora, el que usted tenga su Biblia abierta en su casa realmente no hace nada. No hace nada. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que usted habla y que le da vida. El propósito de la Biblia no es que usted la use como un amuleto, sino que el propósito de la Biblia es abrir su mente, liberar su mente, que usted conozca a Dios, que usted conozca el reino de los cielos. El propósito de la Biblia es sacarlo de la cárcel mental que el mundo ha impuesto en su vida. Ese es el propósito de la Biblia, no tenerla como adorno, sino leerla, escudriñarla, pero leerla y escudriñarla con una expectativa, no imponiendo lo que el mundo le enseñó a usted. Así como el ejemplo que le dije. Porque el mundo es el que ha enseñado a la gente que la Nueva Jerusalén es como un castillo de Disney. ¿Verdad? Es eso. Entonces, la forma correcta de leer la Biblia es con una mente en blanco, con una mente con expectativa, con una mente dispuesta a aprender y no con una mente imponiendo como debe de ser. Amén. Bueno, vamos a terminar el versículo 21. Y dice el capítulo 21, y dice el versículo 22. Dice, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, ella no va a haber iglesia, ¿verdad? Ya no va a haber un edificio, ya no va a haber un tabernáculo para ir a adorar, sino que vamos a estar adorando a Dios en todo lugar. Vamos a estar adorando a Dios en esos 2.160 kilómetros. Van a ser 2.160 kilómetros de pura adoración. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrero. Entonces, mis amados, dése gusto viendo el sol y la luna, porque eso va a desaparecer. ¿Se acuerdan que leímos que decía por allá que había una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra?
y que yo les dije, imagínense cómo puede ser eso. Puede ser que el cielo sea morado, puede ser que la tierra sea morada, puede ser que en la tierra ya no hayan árboles, o puede ser que en la tierra ya no hayan ríos o mares. Bueno, ahí dice que no va a haber mar, ¿verdad? Eso ya lo leímos, que no iba a haber mar. Pero, ¿y ríos? ¿Qué vamos a tomar? ¿Será que no vamos a necesitar hidratarnos? ¿Será que no vamos a necesitar comida? Ya no van a haber árboles frutales, ya no va a haber árboles de coco, palmeras de coco. Ya no van a haber animales que vamos a comer. Es un nuevo cielo, una nueva tierra. Y probablemente nadie se imaginaba ni creía que en el nuevo cielo y en la nueva tierra ya no iba a haber ni sol ni luna. Probablemente ni nubes, como dice Melquito, ni aire, ni viento. Ya no van a haber huracanes, ni torbellinos, ya no va a haber lluvia, ya no va a haber nieve. Algunos se alegran porque ya no va a haber nieve, otros pues no, ¿verdad? Como era el Edén. Dice Karina que va a ser como era el Edén. Un Edén extendido a la tierra. Por eso no tuvo que adaptarse. Entonces, no sabemos si van a haber perros, gatos, animales, aves. No sabemos si van a haber reptiles. Por eso les digo, ¿se acuerdan que les mencioné que los testigos de Jehová andaban con una revistita y que en la revistita había una foto de la gente abrazando un león, la gente abrazando las culebras en un pastizal así de bonito? Pero eso me dice a mí que ellos no han leído la Biblia. Eso me dice a mí que ellos no han leído el Apocalipsis, porque tienen una expectativa igual a la que yo les dije con respecto a la Nueva Jerusalén. Entonces, su expectativa es una cosa y la realidad es otra. ¿Entienden? Entonces, que nuestra expectativa no arruine la realidad de lo que es vivir para Dios, o de lo que es ser cristiano, o de lo que es conocer, o lo que implica el conocer realmente el reino de los cielos y en qué consiste el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, de ese gusto, asoleándose, de ese gusto, dándose baños de luna, porque ya no va a haber ni sol ni luna. ¿Por qué? Porque Hashem va a ser nuestra lumbrera de noche y de día. Ahora, yo quiero que vea que cuán grande es el amor, cuán grande es lo que Dios siente por la humanidad, que estando Él lejos de aquí, en otra dimensión, nos dejó un sol y una luna. Imagínense el regalo que Él le hizo a la humanidad, a buenos y a malos. Imagínense el regalo que Dios le hizo a la humanidad. ¿Quién tiene la capacidad de regalarle a usted el sol y la luna? O de crear otro sol y una luna. ¿O quién se hubiera imaginado que el amor de Dios es tan grande como para darnos un sol y una luna? A todos, ¿verdad? A buenos y a malos. Y las nubes, y el aire, y la lluvia, la nieve, el mar, los ríos, los árboles, los frutos de los árboles. Vean, fíjense que cuando uno analiza, cuando uno lee y se abre el entendimiento, empieza realmente a apreciar y a conocer el amor de Dios. Porque yo no tengo que pagar por los rayos del sol. Yo no tengo que pagar por los rayos de la luna. No tengo que pagar por el oxígeno que respiro, por el agua. Los árboles dan fruta todos los años y no hay que pagar por eso. Es gratis. Eso es gratis. En los supermercados hay que comprarlo, ¿verdad? Pero en la naturaleza, lo que Dios dejó desde el principio es algo gratuito. Los peces del mar, usted no tiene que pagar por ir a pescar. Dios lo dejó para usted. Todos los animales Dios los dejó para usted. Fue el hombre quien se inventó las fronteras. Fue el hombre quien se inventó vender la fruta, vender los pescados, vender los animales, etcétera, etcétera. Pero Dios lo ha dejado todos esos recursos gratis por amor a usted y a mí. Hasta en eso podemos ver el amor
que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y eso, yo espero que eso le ayude a que usted entienda a Dios y en qué consiste el amor de Dios para con nosotros y la realidad de la salvación. Porque si Dios tiene la capacidad de dar todo eso gratis para que usted lo disfrute y usted recibió Espíritu Santo como las arras de la salvación, eso nos dice a nosotros la realidad del amor y la realidad del arrebatamiento, la realidad del cielo y la realidad de lo que se acerca para el mundo y para nosotros. Entonces, cuando usted entiende esa realidad, está dispuesto a morir por causa de Jesucristo. Mientras no entienda esa realidad, nadie va a tener la capacidad de morir por Jesucristo allá en la gran tribulación. Entienden el peso del valor del conocimiento y del entendimiento de quién es Dios y por qué el mundo se ha encargado de mantener al cristiano, al evangélico dormido y engañado, para que no pueda valorar lo que estamos hablando ahorita. Amén. Continuamos. Y dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará, escuche bien, dice, versículo 27, y eso ya lo leímos en el versículo 8, pero aquí lo vuelvo a repetir, y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que ahí no va a ser como es ahora en las iglesias evangélicas actuales, que en la iglesia evangélica actual entra chinchi telepate. A las iglesias actuales entran hombres a buscar a su idónea y la sacan de la iglesia. A las iglesias actuales entran mujeres a buscar a su idóneo y lo sacan de la iglesia y lo hacen idóneo, pero para la droga, lo hacen idóneo para el alcohol, lo hacen idóneo para el mundo, pero no idóneo para Dios. Y lo mismo para las mujeres, ¿verdad? La hacen idónea para el mundo, la hacen idónea para la vida mundana, pero no idónea para Dios. Ahora, aquí en la Nueva Jerusalén, mis amados, ahí no va a entrar chinchi telepate. Ahí solamente van a entrar los santos. Por eso dice bien claro que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ahora, cuando dice ninguna cosa inmunda, aquí ya no depende del pastor de la iglesia. ¿Entienden? Aquí ya no depende del pastor de la iglesia que va a decidir qué es inmundo y qué no. Avisado con anticipación. Ahí es Dios quien va a decidir qué es inmundo y qué no. Entonces ahí sí va a ser bien rajatabla. El que no aceptó a Jesucristo, el que no se bautizó y el que no vivió en santidad, no va a poder entrar. Y ahí no va a haber tales de que, mire, déjeme entrar porque todavía no estoy listo. Déjeme entrar porque todavía no estoy listo para bautizarme. No sé, todavía no me siento listo para recibir a Jesucristo, pero déjeme entrar. No, ahí ya no. Ahí ya no va a haber eso. Esa mala costumbre ya no va a estar ahí. Ahí o es o no es. Bien rajatable. Entonces, ninguno que sea inmundo va a poder entrar. Y dice, o ninguno que hace abominación o que dice mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a continuar para la siguiente clase, el capítulo 22, y ya nos acercamos al final. El capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia, el último capítulo del libro de Apocalipsis. Así que lo vamos a dejar para la siguiente semana. Eso sería todo por el día de hoy.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o quiera aportar algo con respecto a la clase de hoy? Ajá, hermano Sotero. El testimonio. Sí, el testimonio lo vamos a dejar después de las preguntas. El testimonio del hermano Sotero lo vamos a dejar después de las preguntas. Ahorita solo... Sí, sí. Está bueno. No me he olvidado, no me he olvidado. Ahorita solo vamos con las preguntas. ¿Alguien? Encina, Junior, nadie. Ok. Adelante, Melquito. Cuando la Nueva Jerusalén baje, va a bajar y todos la van a ver y después va a desaparecer la tierra, o cómo, y la Nueva Jerusalén se va a quedar flotando ahí en la nada. No, no. Como dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, y ahí va a descender la Nueva Jerusalén. Y se va a establecer y va a quedar aquí en el nuevo cielo y en la nueva tierra. ¿Y cuándo es que todos la van a ver? Es que nadie la va a ver. Esa era la pregunta. Porque cuando yo dije, ¿la vamos a ver? Todos dijeron que sí. Porque siguen todavía con ese paradigma. Es que nadie la va a ver. Nadie la va a ver. Nadie va a ver a la Nueva Jerusalén descender. Esa es la razón por la cual se describe acá. ¿Saben por qué nadie va a ver a la Nueva Jerusalén descender? Porque ya no va a haber nadie. Eso lo dijimos en la clase pasada, que los que se escondieran en las cuevas, los que se escondieran en el búnker, no importa que se escondieran ahí, porque todo eso iba a desaparecer y se iba a poner una nueva tierra y un nuevo cielo donde no hubiera gente que tuviera esa maldad para poder salir de sus cuevas y venir a corromper el nuevo mundo. Eso ya lo habíamos enseñado. Pero yo quiero que vean cómo prevalece los paradigmas del mundo. Porque nosotros creíamos que íbamos a ver que descendía la Nueva Jerusalén, o que iba a haber gente que la iba a ver descender, pero eso no va a ser posible, porque ya leímos que para que la Nueva Jerusalén descienda tiene que haber un nuevo cielo y una nueva tierra, y que ya no iba a haber maldad ni nada de eso. ¿Verdad? Claro. Solo que me estaba rayando a mí antes, no lo entendía. Ajá. Sí. O sea, era como, si la vamos a... Claro, no tenía sentido, pero me quedé ahí sin pensarlo. Claro. Sí. Sí. Es impresionante, quiero decirles, cómo el poder de los paradigmas muchas veces se interponen ante algo que está delante de nosotros. Porque eso ya lo habíamos dicho y se supone que había quedado claro, ¿verdad? Pero, bueno, esa es una. Lo otro es que prestan atención cómo la sociedad o la ingeniería social causa que usted cambie de un momento a otro su pensamiento y su decisión. Ya estaba viendo ahí, ya está respondida la respuesta. Sí, bueno. Yo estaba viendo ahí en las redes sociales un estudio sobre cómo la ingeniería social hace que la gente cambie su manera de pensar. Y ponían un ejemplo de una clase, y en la clase era algo que todos veían que era color blanco, digamos, pero la maestra decía que eso que era color blanco era color azul. Entonces llegó uno que llegó tarde a la clase y ya todos sabían eso. Entonces agarraron al que llegó tarde a la clase con ese ejemplo y al principio él describió lo que veía. Y dijo, no, pues eso es blanco. Y todos se rían, no, es azul, decían todos. Entonces le preguntaron 2, 3 veces y a la cuarta vez él dijo que aquello que era blanco era azul. Y todos se volvieron a reír, porque todos sabían que él era el experimento. Y después la maestra le aclaró y le dijo, no, hijo, eso sí realmente es blanco. Pero tú terminaste diciendo lo que todo mundo te dijo, y eso se llama ingeniería social. ¿Ok? Amén. ¿Sí? Melquito tiene otra pregunta. ¿Y los que se quedan en el paraíso se van a quedar ahí para siempre o van a ir a la Nueva Jerusalén? Esa es una dimensión. El paraíso es una dimensión que está fuera de esta dimensión. El paraíso, durante la gran tribulación y durante todos los juicios de Dios, no va a ser tocado. Y al paraíso solamente fueron los judíos, los que recibieron la promesa de Dios a través de Abraham.
pero después de Jesucristo ya todos vamos a la Nueva Jerusalén. Entonces, antes de Jesucristo, todos los santos, todos los que vivieron para Hashem, para el Shaddai, antes de Jesucristo, fueron a la Nueva Jerusalén. Perdón, fueron al paraíso. Y ahí sí hay Y árboles. todos, sí, ahí sí hay árboles, animales y todo eso. Y todos los que se acercaron a Dios después de Jesucristo, por eso está la era delante y después, todos los que se acercaron a Hashem después y por medio de Jesucristo van a el reino de los cielos o a la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Dos dimensiones. Qué hermoso. Entonces, ningún gentil que crea que va a poder ir al paraíso, va a poder ir al paraíso porque es una promesa exclusiva para los judíos y no para los gentiles. Adelante, encima. Lo que comentabas, esto de las tribus de Judá, ¿Sí? nosotros formamos parte de esas tribus de Judá. Sí. Sí. Eso es lo que a mí ¿cómo sabemos a qué tribu? Es como... Sí. Eso lo vamos a saber cuando por el Espíritu tú seas llamada a esa puerta. Wow. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos ya encarcelados, nacimos bajo un paradigma, bajo un engaño. Nosotros fuimos dispersados. Entonces, todas las personas que en su momento o hasta el día de hoy están buscando a Dios o están buscando de Dios, son personas que pertenecen a Dios y que son parte de las 12 tribus de Israel. Entonces, es su espíritu, es su naturaleza la que hace que busquen a Dios o que busquen de Dios. No importa que sea gitano, africano, chinito, salvadoreño, lo que sea, pero en su ADN, en su naturaleza, hay parte de Dios. Y eso hace que esa persona busque de Dios, aunque haya nacido gentil. Por eso tiene sentido lo de somos reyes Aquí, y sacerdotes. aquí. Que entonces va tomando sentido cuando Dios nos llama reyes y sacerdotes. Y no todos fuimos escogidos para el mismo ministerio, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Gloria a Dios. Uh-huh. Ajá, Encina. ¿Quiere decir? No, ya está. Ok. Bueno, entonces, otra pregunta. Ya no. ¿Estamos bien? Claro, todo. Bueno, entonces vamos con el testimonio del hermano soltero. Pero la clase la vamos a dejar hasta acá.